¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Escrito por Alan Chalmers, es una obra introductoria sobre la filosofía de la ciencia que se ha convertido en un texto clave para entender cómo funciona el conocimiento científico y los debates sobre qué constituye la ciencia. El libro explora diferentes enfoques sobre la naturaleza de la ciencia, cuestionando y analizando cómo se desarrolla el conocimiento científico y criterios se utilizan para definirlo. Chalmers comienza explorando la pregunta central de su libro, ¿qué es la ciencia? A través de esta pregunta, se cuestiona la percepción común de que la ciencia es simplemente un conjunto de hechos objetivos. Chalmers invita a los lectores a desafiar sus suposiciones sobre la ciencia, indicando que hay muchas maneras diferentes de entender qué es y cómo funciona. Una de las primeras perspectivas que Chalmers discute es el inductivismo, una teoría clásica que sostiene que la ciencia avanza acumulando observaciones y hechos a través de la experiencia directa, empírica y que a partir de estos hechos se generan teorías científicas. Esta es una visión bastante tradicional, en la que las leyes científicas se derivan de la observación repetida y la inducción de patrones. Sin embargo, Chalmers señala las debilidades del inductivismo, como la imposibilidad de observar todos los casos posibles, y el hecho de que no todos los eventos observables pueden ser completamente objetivos. Chalmers introduce al filósofo Karl Popper y su crítica al inductivismo. Popper argumentó que la ciencia no avanza a través de la acumulación de hechos, sino a través de la falsación. Según Popper, una teoría es científica solo si puede ser refutada o falsada por la experiencia. En lugar de buscar confirmaciones de una teoría, la ciencia debería buscar experimentos que puedan refutarla. Popper defendía que una hipótesis científica debe ser arriesgada, es decir, que haga predicciones precisas y que sea vulnerable a la refutación. Chalmers, aunque valora la contribución de Popper, también señala las limitaciones de su enfoque, como el hecho de que la falsación estricta puede ser difícil de aplicar en la práctica. Una parte central del libro se dedica al trabajo de Thomas Kuhn y su concepto de los paradigmas científicos. Kuhn argumentó que la ciencia no progresa de manera lineal, sino a través de revoluciones científicas. Un paradigma es un conjunto de creencias, técnicas y prácticas que comparten los científicos de una comunidad. La ciencia normal, según Kuhn, ocurre cuando los científicos trabajan dentro de un paradigma aceptado. Sin embargo, cuando suficientes anomalías se acumulan, fenómenos que no pueden ser explicados por el paradigma actual, se produce una crisis que puede llevar a una revolución científica, donde se adopta un nuevo paradigma. Chalmers explica cómo la visión de Kuhn difiere de las teorías anteriores, sugiriendo que el cambio científico no es simplemente un proceso de acumulación de conocimientos, sino un proceso social y conceptual que involucra cambios radicales en la forma en que los científicos ven el mundo. Chalmers también presenta el enfoque de Imre Lakatos, quien trató de reconciliar las ideas de Popper y Kuhn. Lakatos propuso que en lugar de paradigmas o teorías individuales, los científicos trabajan dentro de programas de investigación. Un programa de investigación consiste en un conjunto de teorías centrales, que se protegen, y un cinturón externo de hipótesis auxiliares, que pueden cambiarse para acomodar nuevas observaciones. Lakatos defendía que un programa de investigaciones progresivos sigue produciendo nuevas predicciones empíricas, que debe ser reemplazado cuando se vuelve estéril y no genera nuevo conocimiento. En esta parte del libro, Chalmers explora las críticas que ciertos enfoques feministas y otros enfoques críticos han planteado sobre la objetividad de la ciencia. Los críticos argumentan que los valores sociales, culturales y de género pueden influir en la ciencia, y que la idea de la ciencia como completamente objetiva e imparcial es ilusoria. Estos enfoques también han señalado que la ciencia tradicional ha estado históricamente dominada por perspectivas masculinas, lo que ha afectado tanto los temas de investigación como las interpretaciones de los datos. Otro tema importante que aborda el libro es el debate entre realismo y antirrealismo. Los realistas científicos creen que las teorías científicas describen el mundo tal como es, independientemente de si podemos observar directamente sus entidades, como electrones o campos gravitacionales. Los antirrealistas, por otro lado, argumentan que las teorías científicas son meras herramientas para hacer predicciones útiles, pero no necesariamente describen la realidad última. En el cierre del libro, Chalmers señala que no hay una única respuesta a la pregunta, ¿qué es la ciencia?, y que los diferentes enfoques filosóficos ofrecen perspectivas complementarias y a veces conflictivas. Subraya que la ciencia es un esfuerzo humano complejo que no puede ser reducido a una simple metodología. Al final, invita a los lectores a pensar críticamente sobre cómo concebimos la ciencia y su papel en el conocimiento humano. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? De Alan Chalmers es un análisis crítico y accesible de las principales teorías filosóficas sobre la ciencia.
Chalmers cuestiona las nociones tradicionales de objetividad, empirismo y progreso científico, ofreciendo una visión matizada de cómo se construye el conocimiento en la ciencia. Ciencia V.